Bueno, queridos amigos, agradecida de que estén con nosotros en esta nueva entrega de Mente Local, una iniciativa espoleada por Enclave de Libros con la que intentamos ser un poco más conscientes del mundo que nos ha tocado en Suertes. En esta ocasión tenemos la dicha de contar con José David Sacristán, arqueólogo y doctor en Historia, que ha publicado numerosos títulos, siempre entre el ensayo y la narrativa comprometida, como La nueva imagen del mundo, Vivir sin dioses o Entre el fracaso y la utopía. Hoy nos vamos a centrar en su último trabajo, A la caza de Moby Dick, un sueño poshumano y el crecimiento infinito, que es una honda reflexión luminosa, aunque sin concesión alguna, sobre los límites del hombre, los límites del planeta, y la posibilidad de futuro y la necesidad de incardinarnos un espíritu de acción humanista. Bienvenido, José David. Hola, buenos días, encantado. Buenos días. Bueno, para entrar en materia, ¿en qué momento el progreso dejó de ser algo esperanzador para convertirse en una inexorable y fatal amenaza? Bueno, pues estoy de acuerdo con las dos ideas, que pudo ser una idea luminosa y se ha convertido en una amenaza. Idea luminosa porque el progreso frente a la imagen que transmitimos hoy de él, inicialmente, me parece que era la idea de mejorar la condición humana. Estamos lastrados por cantidad de lacras, sometidos a enfermedades, a fuerzas que se desconocían y que históricamente se han cernido sobre la humanidad. Y el mejorar nuestra suerte, defendernos mejor frente al azar, es una buena idea. En un momento de la revolución científica en que empezábamos a tener las llaves para entender una naturaleza que estaba cerrada, que estábamos abriendo, pues la posibilidad de una condición humana mejor, más saludable, era algo bueno. Todo esto se incrementó con la Ilustración y llegó el momento de la revolución industrial, que cabalgaba justamente sobre el mejor conocimiento científico, sobre las técnicas que se desarrollaban sobre ese conocimiento, pero esto generó una nueva riqueza sobre un montón de recursos que no estaban disponibles antes y que ahora lo estaban, pero esa riqueza asentó cada vez más un capitalismo, una forma económica que convirtió la idea del progreso en el crecimiento material. Eso no era el progreso en el que pensaban inicialmente los ilustrados. Lo hemos llamado progreso después. Por eso no estoy de acuerdo con quienes demonizan la idea de progreso, digamos, de un modo teórico, o sea, filosóficamente, el progreso es algo malo. El progreso es malo cuando lo convertimos en la idea de crecimiento material infinito, que, como empezamos a saber ahora, no es posible. Entonces, ese capitalismo rampante que fue creciendo, que fue generando una sociedad desequilibrada, muy injusta, que desequilibraba también a la naturaleza, se está convirtiendo en algo. Estamos llegando a un límite, no se puede seguir. Hubo un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, y como muchos dicen, hasta más o menos la primera crisis del petróleo, en los años 70, en que hubo una especie de intento de capitalismo humano, básicamente los países europeos, un capitalismo, como digo, de rostro humano, en el que creció el estado del bienestar, pero terminó embarrancando también durante los años 70 y en los años posteriores, con ese neoliberalismo, aupado a su vez por la globalización. Esa globalización sin gobernanza
Ujú, Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ese capitalismo humano se basaba de alguna forma en los controles de los estados. Pero es que los estados ya no tienen poder prácticamente sobre los mecanismos económicos de la globalización. Así que estamos ahora mismo en un laberinto o en algo peor, en un camino hacia un precipicio. Así que el progreso ha embarrancado justamente en el deterioro de la propia idea, ajá. que no era esa, y que yo creo que sigue siendo luminosa. Ujú. José David, me quedo con dos frases textuales que has dicho para que ahondemos un poquito más en ella. Una, has expresado defendernos del azar. Me gustaría saber cuándo el azar es nuestro enemigo y cuándo queda de nuestro lado. Y por otro lado, ¿no es un oxímoron capitalismo humano? Bueno, pues empiezo por lo último. Yo creo que en el fondo lo es. Digamos que teóricamente un capitalismo en un entorno democrático, con todas las comillas que se quiera, si tuviera control, si el mercado pudiera ser controlado, si la sociedad pudiera intervenir en los mecanismos del capitalismo, quizás, o sea, teóricamente, pero en la práctica yo creo que los intereses son mucho más potentes. Ujú, Los intereses de los poderosos son mucho más potentes. En la práctica yo creo que no es posible. Yo creo que si hubiera alguna fórmula de sociocapitalismo, no lo sé. Y la primera pregunta que me hacías ahora, o la primera frase, sí, lo del depende azar. del, del azar. El azar siempre está presente. No lo controlamos todo, porque no lo sabemos todo. Sin embargo, es verdad que a mayor conocimiento, teóricamente también, eh, podemos tener más control sobre el azar. O sea, cuando conocemos la causa de una enfermedad, podemos defendernos de ella. Ujú, Si sabemos cómo acceder a recursos para protegernos del frío o del excesivo calor, todo eso es defenderse del ujú, azar. Pero siempre quedan fuera un montón de fuerzas que desconocemos. Es, digamos, un tour de Fox que no ganamos nunca. Y forma parte de la vida misma. Por eso la vida no se para, no somos ángeles. ujú. Estamos en un mundo en el que estamos en continuo aprendizaje, en continua lucha, en continuo... En fin. Ujú. Y para seguir existiendo, habrá en algún momento que adoptar en el orden mundial pautas o modelos de crecimiento. Me pregunto si el hombre posmoderno, si nosotros, estos hombres que somos insaciables, seremos capaces de adaptarnos a ese decrecimiento, a ese consumir menos, a ese consumir con cabeza. Pues no lo sé, es un tema muy complicado. Por una parte, hemos visto cómo con motivo de esta pandemia y del confinamiento casi mundial que se ha tenido durante un tiempo, la sociedad ha parecido aguantar más de lo que inicialmente se pensaba. Ujú, Sin embargo, claro, estamos llegando también al límite de nuestra resistencia, lo estamos viendo, hay mucha gente que no soporta estas tensiones. Y en cuanto a la necesidad de crecimiento, me parece obvia. No es posible ese eh, progreso continuo, como lo llamamos. Eh, bueno, eh, el crecimiento infinito material no es posible. La energía que está sustentando nuestra economía es limitada. ujú, Eh, la hemos asentado sobre lagos de petróleo, sobre montañas de carbón primero,
Y ahora creemos que las energías renovables, espero que ahora que hablemos de ello, esperamos que las energías renovables nos saquen del atolladero, pues que yo creo que no es posible. Tampoco vamos a un mundo de baja energía que no nos permitirá las alegrías materiales que nos estaban prometiendo. Así que sí, alguna forma de crecimiento será necesaria. No sé hasta dónde será. No sé hasta dónde darán de sí las energías de que dispongamos. Entonces, esa base será la que de alguna forma marque cuál puede ser el nivel de vida material. Y sobre eso, bueno, pues los decrecentistas sí que han hablado mucho sobre que, bueno, se puede tener una condición humana razonablemente buena, que se puede tener incluso una fórmula de vida mejor, con otros valores más sencillos, pero también es cierto que hay otros decrecentistas que echan cuentas y ni siquiera les salen para eso, sobre todo pensando que la población humana ha crecido sin freno durante muchos años, entonces con menos energía y con recursos limitados por esa baja en energía, a ver qué se puede ofrecer a una población mundial que ya hoy solo en una de sus partes se beneficia, digámoslo de algún modo, de ese progreso. También me preguntaba, estos mensajes, estas informaciones, más que mensajes, de que el planeta está herido de muerte, y con él nosotros, desde luego, me pregunto si no provocan el efecto contrario al que desean, es decir, que la gente tenga una despedida desaforada, es decir, como el planeta va a estallar, como yo ya no voy a estar aquí para verlo, voy a consumir petróleo, carbón, voy a quemar Amazon, ¿no? Bueno, por explicarlo de un modo que se entienda. No lo sé, yo creo que todavía no hay una conciencia tomada tan fuerte como para eso. Yo creo que la mayor parte de la gente cree que habrá alguna salida. Me hace gracia porque en algunas de las presentaciones que he hecho del libro con algunos intelectuales que, bueno, pues que se supone que han pensado sobre ello, me he encontrado con que digo que algunos de ellos tienen una especie de fe ciega en la técnica. Ya inventaremos algo, ya saldrá algo. Pero de hecho no tenemos ahora mismo una solución para nuestro problema. Eso es un pensamiento mágico, yo lo llamo la salvación del último minuto, la salvación de Indiana Jones, porque en las películas de Indiana Jones parece que ya le van a coger y cae por un precipicio y hay una rama a la que se agarra y, bueno, pues esa salvación del último minuto en las películas vale, pero a lo largo de la historia ha habido catástrofes ya, claro. Que el gran problema ahora es que esta es una catástrofe global. Sí, es curioso que también se asiente el pensamiento mágico dentro de la comunidad científica, ¿no? ¿Qué nos dice el COVID sobre la sobreexplotación del planeta? Bueno, pues a mí me parece que nos está dando una buena lección, porque creíamos que ya estábamos a salvo, que con la ciencia moderna, con la medicina moderna, pues ya las viejas plagas habían quedado en el pasado, que ya no podía suceder algo así. Teníamos un escudo magnífico que nos protegía de eso y que, en fin, pues las enfermedades estaban ahí, pero que más o menos las teníamos controladas. Hemos visto que no es así, que seguimos siendo muy vulnerables. O sea, hace unos años se oía que la maldición de Malthus que no existía ya, que ya podíamos producir todo lo que fuera necesario para una población creciente. Él decía, ¿no? La población siempre crece hasta el límite de los recursos y entonces hay un reordenamiento, una vuelta al equilibrio de manera natural por plagas o por guerras o por lo que fuera. ¿Estábamos ya a salvo de eso? No, las plagas están ahí.
Y sobre todo si sacudimos el árbol de la naturaleza, si la desequilibramos tanto como lo estamos haciendo, pues entonces estamos enervando un avispero. De alguna forma este virus responde a eso, estamos con un palo dando al avispero. Pero ya no solamente que seamos vulnerables individualmente o biológicamente, es que el virus también nos enseña que el sistema es tan vulnerable o más que nosotros. Hemos visto el roto que ha hecho el virus en la economía mundial. No que ha hecho, que está haciendo y que no sabemos hasta dónde llegará. No sabemos hasta qué punto aguantará o resistirá el sistema. Y sobre todo, si ese sistema tiene a su vez otros desequilibrios más, estamos viendo crisis cada pocos años, estamos viendo los desajustes, los silvanes que se están descosiendo socialmente por todas partes. Entonces, cualquier empujón termina con todo. O sea, el sistema es mucho más vulnerable. Nos parece que es muy fuerte, pero es muy débil, muy débil. ¿Hasta qué punto cualquiera de las soluciones que se contemplan, sea ese decrecimiento del que hablábamos o cualquier otra, servirá de algo cuando el problema es el propio sistema? Pues buena pregunta, porque las soluciones que se adelantan desde el sistema, básicamente ahora el mantra es el desarrollo sostenible, que era la expresión que estaba buscando antes y no encontraba. Ese desarrollo sostenible es esa creencia del sistema en que puede perdurar de otra forma, pero gente en la que confío, expertos que analizan los temas energéticos, con los que estoy en contacto, gente muy sabia y que es muy crítica con el sistema, pues nos dicen que ese desarrollo sostenible, que se basa básicamente en las energías renovables, no es posible, porque las energías renovables no pueden producir, como se nos vende, tanta energía como la que dejaría de producir un petróleo en disminución o unos combustibles fósiles en disminución. De forma que la solución que nos da el sistema no me parece realmente que sea tal. Que podríamos decir que hay bastante de paparruchada, es decir, por utilizar la palabra castellana para eso que ahora está tan de moda, que son las fake news. O sea que hay mucho de paparruchada en el desarrollo sostenible o en el Green New Deal. Sí, es como la panacea, ¿no? Sí, yo creo que hay gente que se lo cree. Estoy seguro de que bueno, los políticos no saben tanto de energías, muchos de ellos de economía tampoco. Y entonces, pues se fían de lo que algunos tecnópatas dicen, de que las energías renovables, bueno, pues resulta que cuando uno lee análisis serios de lo que es delegar, por ejemplo, en los aerogeneradores o en los paneles, pues todo lo que se deja de producir con el petróleo, pues que tendríamos que sembrar de molinos prácticamente toda, bueno, no digo toda la Tierra, es una exageración, pero digamos que los lugares aptos se llenarían todos y no nos darían ni mucho menos para eso. Y con independencia, por ejemplo, de que los materiales necesarios para eso hay que producirlos. ¿Y de dónde se saca? Materiales que, por otra parte, en el caso de los molinos eólicos, pues resulta que no son reciclables luego, porque es una mezcla de metal con resinas y otras cosas que parece que no permiten el reciclado tan fácil. Y para producir esos materiales es necesario recurrir inicialmente a energías no
renovables. Se habla del hidrógeno también, que no es una energía primaria. Para crear hidrógeno hace falta energía también. El hidrógeno viene bien para utilizarlo de manera, bueno, pues no contaminante en los coches, en los camiones, en los barcos, pero eso gasta muchísima energía. No, pues se produce con renovables. Vale, bien. Cargamos más a las renovables. Los estudios hechos, por ejemplo, yo conozco algunos del grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de Valladolid. Tienen un grupo que está muy dedicado a estos temas energéticos, pues nos dicen que el porcentaje que pueden suplir estas energías renovables, lo que supone el petróleo hoy, que sigue siendo más del 80% energético global, pues, bueno, incluso que creo que rebasa el 90%, bueno, pues es un porcentaje mínimo. Así que, repito, no creo que haya una intención de fake news en todos los que están predicando el Green New Deal, pero se basan en algo que no parece que pueda ser tan cierto. Por lo menos pongámoslo en duda. Ahora bien, es cierto que pasar directamente a adoptar la idea de crecimiento es muy complicado. Tú lo has dicho, psicológicamente estamos preparados. Inicialmente no. Entonces, el desarrollo sostenible podría ser un primer paso, porque eso sí que es, digamos, más fácilmente digerible por el conjunto de la sociedad. E incluso suena bien. La gente dice, así vamos a un mundo más verde, qué bien, ahora vamos a crecer de un modo más razonable. Y a lo mejor, pues ese pequeño barniz ecologista que supone la adopción del desarrollo sostenible, pues es un escaloncito que nos puede servir para decir, ojo, que no vale con eso, que tenemos que ir más lejos. Y entonces puede que sea un apoyo psicológico para dar el siguiente paso. No lo sé. También, digamos que hay intentos. Hay movimientos como el movimiento de transición, que de alguna forma trata de ir forzando las cosas, el de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero el recorrido psicológico es muy importante y creo que haría falta un concierto de todas las voluntades para ir un poco más lejos, y eso es muy difícil, porque hay muchos intereses. Intereses cortoplacistas, claro, porque si fueran intereses a largo plazo, se cambiaría. Pero el sistema es cortoplacista, siempre. El sistema es cortoplacista siempre. José David, te pregunto, esto me interesa muchísimo tu respuesta, porque tú vienes de la arqueología. De hecho, todo el yacimiento de Atapuerca pues, te resulta muy cercano. Me gustaría saber, por un lado, ¿qué tenemos que aprender de ese hombre tan antiguo que tú de alguna manera pues, conoces? Y por otro, como tú también te manejas y has estudiado y has investigado sobre la inteligencia artificial, me gustaría saber si a tu juicio el hombre, tal y como lo conocemos, se ha agotado como especie y lo que viene es otra cosa. Bueno, pues te voy a responder a lo primero y luego vuelves, te pido que vuelvas sobre lo segundo, porque imagino que mi memoria se irá por las nubes mientras tanto. Aprender, no sé si podríamos aprender algo. Porque de alguna forma, desde algunos sectores del ecologismo, hay alguna forma de idealización del pasado. O sea, un ser humano muy unido a la naturaleza, una especie de Edén primitivo, está reflejado en los mitos. El mito del paraíso es eso.
el mito del paraíso, de eso hablo también en el libro, nace con otros parecidos cuando estaba naciendo la civilización. Se planteaban ya estas cosas que nos estamos planteando ahora. Y entonces fuimos arrojados del paraíso a un mundo más competitivo, más incierto. En los orígenes de la civilización tenían esta misma idea. Pero claro, ese hombre, por llamarlo de alguna forma primitivo o original, digamos, que abarca casi toda nuestra historia, digamos que la civilización es una recién llegada, de sobre 2,5 millones más o menos de presencia humana, del género humano. Hablo de género porque hay varias especies del género humano sobre la Tierra. Pues la civilización tiene unos pocos miles solo, bueno, pues a lo largo de muchísimo tiempo el ser humano ha estado de alguna forma en sintonía con la naturaleza, pero porque no tenía tampoco, digamos, mucha posibilidad de forzarla, pero siempre la ha forzado dentro de sus límites. La cuestión es que los seres humanos tenemos manos y tenemos cerebro. Entonces, somos seres técnicos por definición y somos seres creativos por definición también. O sea, no respondemos solamente a los instintos biológicos. Casi ningún animal lo hace, pero casi todos sí. O sea, la capacidad de aprendizaje es limitada. En el ser humano, nuestro cerebro unido a nuestra mano nos han hecho ingresar en un reino diferente más allá de la biología, o digamos en un grano de la biología que es la cultura. Entonces la evolución biológica tiene mucha menos importancia que la evolución cultural. Estamos, digamos, ocupando todos los nichos posibles, que en biología pues cada especie ocupa su nicho, pero estamos ocupando todos los nichos posibles. Entonces, ¿se puede parar ese mecanismo que somos nosotros de creación y de querer ir siempre más allá, ir venciendo, como he dicho antes, cada vez más el azar? ¿Se puede parar la curiosidad? Si sabemos que podemos hacer algo, vamos a dejar de hacerlo. Eso es muy, muy difícil. Entonces, la pregunta filosófica que surge ahí ¿es que estamos mal diseñados? ¿Eso que parece que ha sido el gran éxito de la especie humana es nuestra perdición? ¿Es nuestra némesis? Porque, por otro lado, claro, tenemos una carga emocional y ética que, bueno, pues llega del egoísmo a la empatía, al amor, pero es todo un espectro muy, muy complejo y que nos ha sido necesario siempre, ¿eh? El egoísmo nos ha sido necesario para sobrevivir. Entonces, ¿podemos controlar esa mezcla tan explosiva? Es una pregunta que, bueno, algunos se la responden diciendo que no podemos y que por tanto estamos de alguna forma condenados a caer siempre en una trampa y a lo mejor a volver atrás o a caer para siempre. Yo, sin embargo, creo que no podemos ser tan pesimistas, porque entonces eso se convertiría de alguna forma en una profecía autocumplida. Si damos por supuesto que eso es así, será así. Entonces, Malthus ya decía también que la precariedad es la que nos hace siempre, esa presión es la que nos lleva a ir un poco para adelante y que también nos lleva a mejorar. Entonces, bueno, pues creo que que tenemos la experiencia de que podemos ser mejores. Lo digo en el libro también, que no todas las sociedades funcionan igual. Hay unas que aportan a sus miembros mejores oportunidades para desarrollarse como personas.
mejores oportunidades que otras. Y no hablo solamente de oportunidades materiales, ¿eh? Y vemos que hay personas mejores que otras también. Podemos mejorar éticamente, podemos hacerlo. Creo que es una experiencia. Entonces, ¿podemos mejorar todos en el grado suficiente como para que nuestra sociedad sea suficientemente santa y suficientemente sabia como para que marche bien o razonablemente bien, para que podamos tenerla bajo control? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos con un sí, aunque no lo sepamos. Tenemos que estar en la brecha, luchando por ello siempre. Ajá. La otra parte de la pregunta era si con todo el tema de la biotécnica, de la inteligencia artificial, de los implantes, el hombre como lo conocemos ya está agotado. Si lo que viene ahora es una especie híbrida, es otra cosa, es la especie perfeccionada. Bueno, pues por un lado yo creo que podemos responder en el sentido de que si depositamos nuestra esperanza en convertirnos en ese homo deus del que habla Noah Harari, si depositamos en eso nuestra esperanza, vamos mal. O como hace, ¿cómo se llama? Edmund Musk, ¿no? Que dice que nuestra salvación está en mandar 1 millón de personas a Marte, quiere hacerlo para el año 2050. Si depositamos nuestras esperanzas en Marte, o en una galaxia muy, muy lejana, o como hemos hecho históricamente, en un paraíso que nos hemos inventado después de esta vida dura, mal vamos, mal vamos. O sea, tenemos que solucionarlo nosotros como seres humanos. Que lo que dicen algunos de que es que justamente para mejorar nuestra ética podemos intervenir en nuestro cerebro, por eso ya tenemos unas neurociencias que están avanzando mucho y esas biotecnologías que nos pueden cambiar y convertir en homo deus, convertirnos en dioses, en transhumanos. Si lo pensamos para salvarnos, mal vamos. Ahora, otra cosa es que nuestro grado de conocimiento de estas, o el desarrollo de estas nuevas tecnologías, de la genética, de la inteligencia artificial, realmente vemos que tiene el poder de cambiarnos. O sea, podemos incidir genéticamente, podemos incidir en nuestro genoma. Parece que no hay resistencias para hacerlo terapéuticamente. Si podemos intervenir en determinadas enfermedades, seleccionar embriones que no tengan determinados genes y tal, eso, nadie lo cuestiona, o muy poca gente cuestiona eso. Pero claro, el paso a mejorar es que si damos con el destornillador aquí en este gen un poquito, resulta que vamos a ser un poco más sabios o que no vamos a ser tan agresivos. Pero claro, el ecosistema genético es muy complejo, y ajustar un tornillito a lo mejor desajusta otra cosa. De momento no lo sabemos hacer bien, por eso la bioética es fundamental. Y no podemos dar una respuesta a ¿seremos en el futuro seres transhumanos? ¿Llegaremos a un post-humanismo? No podemos dar una respuesta. Eso nos la tendremos que ir dando poco a poco porque no tenemos todas las claves. O sea, tenemos que aprender a navegar en la incertidumbre. Y la incertidumbre se basa en lo que conocemos y en lo que no conocemos. Es como dicen los entrenadores de fútbol, que hay que ir partido a partido. No podemos decidir por nuestros descendientes. No podemos.
cuando a lo largo de la historia algunos han creído que tenían toda la verdad y han querido establecer un mundo perfecto, se han equivocado siempre. José David, este tema que voy a sacar ahora, del que tú y yo ya hemos hablado con anterioridad, que es la inteligencia artificial, basándome, bueno, tú lo ponías un poquito bajo sospecha. Hace tiempo Facebook apagó el sistema de inteligencia artificial al descubrir que se autoprogramaba en un código que ni los informáticos entendían y que se comunicaban con otro dispositivo, sin concurso humano. Al fin y al cabo, esto es lo que significa más o menos el 5G, que todo el mundo habla del 5G, pero luego en realidad no sabemos muy bien qué es. Pues es esto, ¿no? Una comunicación entre dispositivos sin concurso humano. ¿Dónde habría que situar los límites de la inteligencia artificial? ¿Hay que temer la inteligencia artificial? Bueno, yo empezaría diciendo que eso que llamamos inteligencia artificial, que es una cosa muy extensa, porque bajo el paraguas de inteligencia artificial estamos entendiendo diferentes cosas, no es en sí mismo malo, es una prótesis más. O sea, toda nuestra técnica está hecha de prótesis, son prótesis. O sea, desde el hacha de mano hasta el ordenador por el que estamos hablando ahora, son prótesis. Pero claro, las prótesis no son neutrales tampoco. O sea, la navaja se puede utilizar para matar o para cortar el pan. Y no todas las tecnologías son iguales. Hay tecnologías que no nos preocupan tanto y hay otras que sí. O sea, la bomba nuclear es una tecnología que requiere mucho más control y requiere una ética social. Bueno, pues la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que requieren mucho control. Entonces, el límite, hay varios límites. Uno de los límites es el control humano. El ejemplo que me ponías de Facebook, no sé si es del todo bueno. No sé si es del todo bueno porque, claro, lo conocimos a través de noticias un poco sensacionalistas en la prensa hace 2 o 3 años y no daban realmente mucha noticia de lo que realmente pasó. Parece que eran unos algoritmos que permitían a la máquina simplificar el lenguaje y tal. Y bueno, pues llegó un momento en que los técnicos no sabían qué era eso, pero no significa que la máquina estuviera pensando por sí misma, ni muchísimo menos. Yo creo que esa idea de la inteligencia artificial que se llama fuerte, con capacidad de decisión por sí misma, y que al margen del ser humano y hasta con conciencia, pues creo que si alguna vez se realiza, quedaría muy lejos, tan lejos que, bueno, si para entonces no se ha ido nuestra sociedad al garete, si hemos enmendado las cosas, pues creo que podríamos tener un control. Por otra parte, es que, bueno, pues Noah Harari habla también de una inteligencia sin conciencia. Yo creo que eso es un puro disparate. O sea, no se le puede llamar inteligencia a eso. O sea, una inteligencia no consciente, no sé hasta qué punto se puede llamar inteligencia. Entonces, digamos que por ahora es una prótesis. El problema, el segundo límite al que quiero referirme es al de la toma de decisiones. El problema aquí, digo que es que podemos delegar la toma de decisiones en las máquinas. Esto ya se hace. El coche autónomo, de alguna forma, es esto. Estamos delegando una serie de mecanismos el que toma decisiones por nosotros, porque reacciona en microsegundos mucho más rápidamente que nosotros, porque ve mejor, porque tiene cámaras que miran todo lo que pasa por delante, por detrás, se podrían comunicar entre ellos. Claro, el control de qué delegamos en las máquinas tiene que ser siempre nuestro. Delegamos esto, pero de esto otro, ejemplos que yo pongo en el libro. La inteligencia artificial
puede ayudarnos a decidir qué trazado de una carretera es mejor. Pero podemos delegar en la máquina si hacemos la carretera o pensar si nos hace falta esa carretera o si invertimos en un hospital. Eso tiene que ser una decisión nuestra. Por otra parte, la inteligencia artificial, como digo, es una tecnología muy potente y siendo una prótesis, esa prótesis se puede hacer mucho más directa. O sea, si algún día se fusiona la inteligencia artificial con nuestro cerebro, entonces es un paso que ahora mismo puede dar miedo. No sabemos dónde nos puede llegar, dónde nos puede llevar. Estamos interviniendo ya en el cerebro con electrodos, con microchip, para corregir determinados desequilibrios. Claro, ahora mismo tenemos una memoria nueva, la tenemos en dispositivos como el ordenador en el que estamos, en dispositivos como este, que ahora cuando discutimos sobre algo, pues tú no tienes razón, tengo razón yo, rápidamente nos metemos en el señor Google y ¿ves? El número de habitantes de la India está, vale. Es una memoria que está ahí, es mucho más directa que la memoria de los libros que había que ir a buscar a una librería, a un archivo y tal. Y ese acercamiento cada vez mayor entre nuestra biología y la memoria puede llegar a ser mucho más intenso. ¿Qué es lo que pasará ahí? Eso sí que es una de las fórmulas de ese transhumanismo al que nos estábamos refiriendo antes. La inteligencia artificial como prótesis, bueno, pues hay ya programas interesantísimos en medicina, por ejemplo, para diagnosticar el cáncer. Mucho mejor que los diagnósticos directos por parte de los médicos. Pero es que son los médicos, o sea, esa inteligencia artificial que está ahí es una prótesis que está para los médicos. En sí mismo no es malo. El otro problema es el social, este tipo de sociedad. O sea, yo creo que este sueño de una inteligencia y del transhumanismo dentro de este modelo social o de civilización es que en sí mismo es irrealizable porque es de alguna forma el paradigma máximo, la apoteosis de la insostenibilidad de esta sociedad. Es ese sueño desquiciado que nos está llevando al desastre. Entonces, en esta sociedad, si se desarrolla, pues terminará atascándose con la propia sociedad. Pero en sí mismo no es algo que podamos decir que sea filosóficamente malo. Algunos dicen que sí, somos humanos y tenemos que ser así. No podemos decidir el futuro de este modo. Pero si de alguna forma, si un día se desarrollara, tendría que ser en el seno de una sociedad más sabia. Pues José David, ha sido maese sacristán, ha sido un placer conversar contigo esta mañana de domingo y te agradezco muchísimo que hayas participado, tus reflexiones, tu presencia, aunque sea en remoto. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, espero que no haya sido especialmente pesado y además con mi lengua de trapo imagino que se ha hecho el tema un poquitín un poco más forzado. Pero bueno, te agradezco mucho tu interés y espero que sea de interés también para quienes nos vean en este vídeo. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a ti.